Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Antes, cuando todavía no había nada, solo existía el silencio. Entonces llegó Big Bang, la música del universo. Big Bang, la diferencia entre estar vivo y existir. Big Bang, con Marcelo Figueras. El teatro de la mente. Ya llegará el día en que alguien esté en condiciones de hacer una apreciación de la serie El Eternauta que haga honor al género de la crítica. Ese día no es hoy, al menos para mí. Hace falta tiempo para metabolizar, para pensar. También hace falta tiempo para sentir de verdad. Incluso en épocas como la actual, para la cual solo vale el sentimiento presente, aunque dure lo que una transmisión de TikTok. La relación del sentimiento instantáneo con lo verdadero es la misma que va del Dolca al café en granos. Pero este sí es el momento de hablar del fenómeno Eternauta en la Argentina de 2025, de lo que significa para la cultura y la historia del país y del fenómeno que la serie está produciendo entre nosotros. El Eternauta original fue una historieta publicada por entregas entre 1957 y 1959. Es decir, en plena revolución fusiladora, régimen que había volteado al gobierno democrático de Perón poco después de bombardear civiles que circulaban por Plaza de Mayo y alrededores, niños incluidos, desde naves de la flamante Fuerza Aérea Argentina. De hecho, esos usurpadores del poder legítimo estrenaban el sayo por entonces, porque los fusilamientos del basural de José León Suárez habían sido perpetrados poco antes, el 9 de junio del 56. Lo recuerdo por las dudas para no excluir a nadie que no lo tenga presente. Hablo del fusilamiento sumario que se dispuso como parte de la represión a un alzamiento contra el gobierno de 12 ciudadanos civiles acusados sin pruebas del crimen de ser peronistas y de haber participado de la asonada. No todos eran lo primero, y tampoco todos estaban al tanto de la segunda. ¿Por qué traigo estos datos a colación? Porque hacen a la atmósfera en la que se gestó el Eternauta un clima de odio hacia un movimiento político y hacia la mayor parte del pueblo. De ahí el golpe de Estado que se arrogó el poder que no conseguía por la vía de las urnas.
que se sentía representado ese pueblo por dos personas cuyos nombres y apellidos tenía prohibido articular. Nota al pie. 1957 es también el año de la publicación de Operación Masacre de Rodolfo Walsh, tanto de la serie de artículos en la revista Revolución Nacional como de su edición original en formato libro. Esta es la primera de las sincronías entre Walsh y Oesterheld. El hecho de que decidieron producir y difundir un relato en un contexto de odio social y político, que además era una de las consecuencias de ese clima, más o menos consciente en cada caso, y por eso mismo, más o menos directa. Primera sincronía, insisto, pero por supuesto, no la última. Los creadores de El Eternauta fueron dos. El dibujante era un hombre muy joven, no tenía ni 30 años cuando diseñó a Juan Salvo. Se llamaba Francisco Solano López y acreditaba mínima experiencia en su métier. Debutó en Editorial Columba en el 53 y se asoció con Oesterheld en el 55 para reemplazar al dibujante Campani en la historieta Bull Rocket. El guionista, en cambio, era un hombre maduro, de casi 40, cuando concibió El Eternauta. Aunque no tenía mucha más experiencia que Solano López en materia de historietas. Héctor Germán Oesterheld era geólogo. Había laburado como corrector y los vientos de la historia lo empujaron a crear relatos para ser dibujados. Porque en tiempos del peronismo y del boom de la cultura popular, la historieta argentina se convirtió en una pequeña pero próspera industria. Una revista como Mr. X, por ejemplo, vendía un promedio de 220.000 ejemplares semanales. Delirio impensable en la Argentina de hoy. Las publicaciones, esas publicaciones costaban monedas, y los laburantes, porque había laburo de sobra, leían en bondis, en tranvías, en trenes. Oesterheld era un tipo de formación científica, de una cultura por encima de la media. Leía varios idiomas, alemán, francés, inglés, cuenta su esposa Elsa en el libro de Nicolini y Beltrami que se llama Los Oesterheld. Fue la circunstancia histórica la que lo condujo a participar de una industria que fabricaba lo que hoy definiríamos como contenidos, pero de índole popular. En aquella época, la historieta no era cosa de nerds, sino de la clase trabajadora. A esa altura ya era padre de una familia numerosa. Su cuarta hija, Marina, nació en el 57. Familia de la que no se desmarcaba. Cambiaba pañales, hacía mamaderas. Era un padrazo, rememora Elsa. Se trataba de un tipo que había sido beneficiado por las políticas del peronismo, pero que no se sentía peronista. Hasta se había dado el lujo de rechazar la oferta que llegó de la presidencia en agosto del 55 para que escribiese un guión sobre la vida de Perón, que de todos modos no habría llegado a fruición, dado que el golpe de la fusiladora fue en septiembre, pero aún así había que rechazar una oferta semejante que implicaba sueldo fijo y una seguridad temporaria de la que no solía disfrutar. ¿A qué apunto con esto? A que el tipo que concibió El Eternauta no era un tipo con una posición político-partidaria definida, al menos en los términos de la realidad argentina del momento. Era, sí, lo que podríamos llamar un bienpensante, un humanista, como lo demuestra la serie Ernie Pike, que creó con Hugo Pratt también en el 57.
La primera historieta de guerra, dicen Nicolini y Beltrami, en la que el enemigo no era el otro, sino la misma guerra. Imagino que Oesterheld habrá valorado cosas del peronismo y fruncido la nariz ante otras vinculadas a lo que hoy llamaríamos sus formas. La conversión de Oesterheld, su militancia y su adscripción a Montoneros se dieron mucho después del primer Eternauta. Un camino de Damasco al que no fueron ajenas sus hijas, que todavía siguen desaparecidas, al igual que el viejo. Digo, entonces, que el Oesterheld que alumbró el Eternauta no se consideraba peronista y que tampoco era lo que los turistas del pensamiento llaman hoy zurdo o comunista. Era un tipo de la flamante clase media con aspiraciones, que desarrolló una historia con la que aspiraba a dar un batacazo. Una invasión extraterrestre, como la de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells y El día que paralizaron la Tierra, la película Robert Wise del 51, pero en la Argentina del presente y llena de escenarios reconocibles, debía resultar irresistible a sus lectores. Su sueño era que el potencial éxito del Eternauta le permitiese independizarse definitivamente, ser su propio jefe. Pero al mismo tiempo, la lectura de ese primer Eternauta ofrece evidencia de que el Oesterheld del 57 al 59 no se limitaba a recalentar tópicos de la ciencia ficción con condimento argento. Estaba, sin darse cuenta aún, conjeturo, pensando y pensándose a través de esa historia, permitiendo que aquello que vivía y respiraba a diario en la atmósfera neomacartista que había creado la fusiladora permease su ficción, comenzase a derramar sobre ella. He aquí otra sincronía, en este caso siniestra. La persecución de presuntos comunistas que encabezó el senador McCarthy en Estados Unidos se desarrolló entre el 50 y el 56. La persecución de peronistas se inició aquí en el 55, a partir del golpe. Entre esa abundancia de evidencia que acabo de mencionar, ninguna más incontrastable que la ofrecida por uno de los agresores, un invasor que pertenece a la especie que Oesterheld llama los manos, durante un tramo de la historieta. Allí explica quiénes están detrás del ataque y qué los mueve. Ellos, es decir, los que concibieron y dirigen la campaña de conquista, son el odio cósmico. Ellos quieren todo el universo para sí. Ellos nos obligan a matar y a destruir a nosotros, los manos, que solo vivimos pensando en lo bello. Ese primer Eternauta puede leerse de mil maneras, pero una interpretación que no debería faltar a quien quisiera hacerle justicia es asumir la historieta, asumir ese primer Eternauta como la reacción de Oesterheld ante el odio social y político. El Eternauta 57-59 es Oesterheld tratando de identificar y de metabolizar esa clase de odio que hasta entonces no había conocido, pero que ahora palpaba, respiraba en las calles, en el transporte público, en la prensa, de presentarle resistencia, hasta que le costó la vida.
A partir de 1955, un sector de la sociedad argentina se dejó colonizar por la rabia, enfermedad endémica para la que seguimos sin descubrir vacuna. Que ese odio cósmico tenga tanto en común con el que hoy campea sobre el país es tan solo otra más de las trágicas sincronías de esta historia. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. A partir de semejante génesis, la adaptación audiovisual de El Eternauta que Netflix estrenó esta semana califica como milagro. Hace casi 70 años de su publicación original y hace décadas también que el proyecto de llevarla a la pantalla existe. Este abril se cumplieron 15 años de la muerte de Oscar Kramer, productor de películas como Plata Quemada, Kamchatka, Tiempo de Valientes. Y a esa altura hacía ya mucho que Oscar luchaba para llevar la obra de Oesterheld al cine. En esta historia de sincronías que refiero que la productora que Kramer colaboró a fundar, K&S, junto a Hugo Sigman, haya parido El Eternauta justo ahora, puede ser la resultante de una serie de accidentes, pero bajo ningún concepto puede ser tomada por casualidad. Porque una de las condiciones de un milagro es siempre su oportunidad. Que algo extraordinario ocurra precisamente en ese momento y no en otro.
También es milagroso, pero no casual, que el proyecto haya sido depositado en manos de Bruno Stagnaro y su equipo creativo. El codirector de Pizza, Birra, Faso y autor de series como Ocupas y Un gallo para Esculapio, garantizaba que el Eternauta audiovisual contase con ciertos esenciales ingredientes. Por ejemplo, una fuerte conexión con las calles de la Argentina de hoy, que redunda en un manejo casi musical de nuestra lengua coloquial. En sus manos, la decisión de traer la historia de Oesterheld al presente no podía sino redundar en oro dramático. Habrá puristas que todavía prefieran que el relato transcurra a mediados de los 50, pero convertir a Juan Salvo en contemporáneo hace justicia a la intención de Oesterheld de concebir el Eternauta como un relato en tiempo presente, parte de cuyo impacto debía derivar del hecho de que contaba algo que estaba ocurriéndoles a los argentinos en ese momento y en los lugares que solían frecuentar. La serie El Eternauta, pues, repone ese shock esencial. Al igual que en el 57, lo que estamos viendo es algo que puede estar pasando ahora, puertas afuera de nuestras casas, sin que todavía lo advirtamos. Durante este fin de semana largo he leído infinidad de mensajes en redes donde la gente más diversa expresaba gozo y perturbación por el hecho de identificar paisajes urbanos que le eran familiares, convertidos en escenarios de una invasión. Estoy seguro de que Oesterheld hubiese disfrutado de esa reacción. Si me quedaba duda al respecto, la aventó uno de mis hijos, que por edad podría ser bisnieto del viejo. Al terminar la primera visión que la familia en pleno hizo de la serie, ya entrada la madrugada del jueves, comentó, y solo a medias en broma, que no estaría de más que tomásemos precauciones para no ser sorprendidos en caso de que algo semejante tuviese lugar un día de estos. Para quien no leyó la historieta o nada sabe de la historia, la visión de la serie le inspirará la sensación de que todo lo que se cuenta es posible, de que todo lo que se muestra es tan verosímil como el vehículo astroso que circula por mi barrio los fines de semana vendiendo chipa que promociona por altoparlantes. Siempre digo que parte del mérito de Stephen King como autor de historias de terror es pintar un mundo tan creíble, tan reconocible, que cuando el monstruo asoma no cuestionamos su veracidad, porque a esa altura lo único que importa es lo que le ocurrirá a esa gente como uno que puebla el relato. Oesterheld se le anticipó. Ya lo hizo en El Eternauta del 57, ejemplo proverbial de lo mucho que garpa ese recurso. Y Stagnaro le saca brillo, porque su serie demuestra cuánto sigue rindiendo esa historia en nuestro tiempo. O quizás sería más preciso decir, en nuestra sociedad, bisnieta de aquella que engendró la revolución fusiladora. La serie preserva condimentos del relato original que todavía palpitan entre nosotros. La existencia de una sociedad pluriclasista, por poco tiempo más, probablemente, pero que aún subsiste. El culto a la amistad y a la familia, la práctica del truco. Esta semana empezamos a enseñar las reglas del truco al menor de la familia, al menor de la casa. El estilo del humor, la neurosis de los porteños y la variante del zen que cultivan los provincianos. Pero a esos elementos le agrega otros que ayornan el escenario. Por ejemplo, la abundancia de inmigrantes latinoamericanos precarizados y la existencia de argentinos que conocen el exilio por causas económicas, como Omar, el personaje de Ariel Staltari,
a quien yo iría a ver aunque decidiese interpretar la guía telefónica. La jerarquización de las mujeres, cuyo rol en el original era tan pasivo como resultaba esperable en aquella época. La Elena, que aquí no es esposa sino ex de Juan Salvo, no es ama de casa, como en el original, sino médica. La hija de Salvo ya no es una niña ni se llama Martita, sino Clara, como la hija del actor protagonista, Ricardo Darín, y es una adolescente con agenda propia. Y a Favalli se le concede una esposa, Ana, interpretada por Andrea Pietra, sin la cual el Tano sería un personaje insufrible, tan rígido como paranoico, un hombre de absolutos que le duran 5 minutos. Un rol todavía más interesante juega la decisión de hacer de Juan Salvo un ex combatiente de Malvinas. Para empezar, cuadra por época. Eso haría de Salvo un tipo de mi edad aproximada, 60 y pocos, porque yo tenía 20 en el 82. Zafé porque había pedido prórroga de la colimba. Además le presta a Salvo características convenientes, porque lo convierte en un tipo ducho en el manejo de las armas. Pero ante todo, lo más importante a mi juicio, es que lo dota de una experiencia traumática que espesa su circunstancia. El Salvo de 2025 está construido sobre nuestra trayectoria histórica reciente, de modo de complejizar el personaje y a la vez dramatizar los cambios que sufrimos los argentinos durante los últimos 50 años. Porque el Salvo del 57 era un empresario pyme, razonablemente próspero, a consecuencia de lo cual tenía casa propia en un barrio de zona norte, y la razón esencial de su lucha era ante todo personal, la defensa y protección de su mujer y su hija. Hablamos de un personaje ya intachable desde el vamos, casi un ingenuo a quien la invasión templará en el dolor. Pero el Salvo modelo 2025 es más oscuro. Stagnaro y Darín no vacilan a la hora de mostrar que tiene aristas reprobables y hasta crueles. De este Salvo no sabemos a qué se dedica, aunque tiene un buen auto, ni conocemos su casa, ni consta que sea propietario, porque a diferencia del original, la partida de truco que abre el relato ocurre en lo de Favalli, no en lo de los Salvo. Lo que sí sabemos es que, además de su deseo de velar por Clara, lo que vibra en el Salvo actual es la experiencia de saber qué se siente cuando uno defiende un territorio que no es privado, sino común, Malvinas en este caso, en inferioridad de condiciones. Para este Salvo, la invasión no es novedad, es déjà vu. Y la cercanía de militares de profesión no es algo que lo hace sentir protegido, sino más bien vulnerable, expuesto. El Salvo del 57 era tan inocente como Estergel lo era todavía por aquel entonces. Coherentemente, el Salvo de 2025 tiene que ser, y lo es, un tipo que, como ustedes y yo, creció en un país donde era posible hacerle a la gente cosas como las que la dictadura le hizo a Oestergel y a sus hijas, y a los soldaditos durante la Guerra de Malvinas. En consecuencia, el Salvo actual no puede permitirse la ingenuidad. La falta de conciencia sobre la clase de mundo en que vive sería un lujo que no puede darse, en particular si es honesto en el deseo de proteger a su hija. Stagnaro también le saca el jugo a la temperatura social de este tiempo.
Hasta que llegó Perón, los pobres de este país debían cumplir con la doble tarea que el destino parecía haberles asignado: trabajar por 2 mangos y ser invisibles. La fusiladora llegó con el sueño de restaurar el viejo orden y durante algún tiempo pareció lograrlo, aunque más no fuese en la vida en superficie. En ese contexto, el Eternauta original podía jugar con la noción de una sociedad sin grandes fisuras, como pretendía el discurso imperante hasta el 45. Pero el Eternauta de hoy no ignora que transcurre en el seno de una sociedad dinamitada y atomizada por el odio cósmico, donde a la menor provocación todos saltamos a la yugular de los demás, incluso en el marco de nuestra propia clase social. El segundo episodio, que se detiene en la aventura de Salvo al llegar al edificio donde viven Elena y Clara, es elocuente al respecto. Ese edificio es un microcosmos, como aquel que J.G. Ballard pintó en su novela Rascacielos de 1975. Y como todo entorno micro, reproduce la jerarquía social de la macro, con los empleados respondiendo sin chistar a la autoridad, que en este caso no es ni siquiera el presidente del consorcio, puesto menor, sino el propietario más encumbrado. El pelado Charlie, interpretado maravillosamente por Carlos March, es la corporización de los aspectos más soretescos de los poderosos de nuestra sociedad. Cree que la realidad comienza cuando él llega. Es ventajero, quiere solucionar un desperfecto técnico mediante un enjuague. Ama verduguear a los demás. Es cruel con los animales. Y si te tiene que pegar un tiro en la espalda, lo hace. En otras manos y en otro contexto, este Charlie podría sonar a exageración, a una maquieta. Pero en la Argentina del odio cósmico versión siglo XXI, está muy lejos de serlo. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la radio de las madres. El estreno de la serie El Eternauta ha detonado un fenómeno de inconmensurable poder simbólico. Cuando algo así tiene lugar, lo que comienza a ocurrir excede las intenciones y hasta la voluntad de quienes lo alumbraron, en este caso sus creadores y productores. Que una serie Fata in Casa tenga el éxito que el Eternauta audiovisual está empezando a tener no significa lo mismo en la Argentina de Milei que en la Argentina de hace 15 o 40 años. De hecho, escribí la primera versión de esta frase a primera hora de hoy viernes,
cuando ya no podías conseguir ni una puta edición del Eternauta en ninguna librería, ni física ni virtual. Perdón. ¿Y por qué no significa lo mismo? Porque el hecho de que una obra de ficción pase a ser un éxito comercial, a obtener un lugar central en la realidad, en la Argentina de hoy casi no se habla de otra cosa, solo se debate o comenta el Eternauta. Es meritorio por demás en un país cuyo presidente eliminó de cuajo la producción audiovisual, 100% made in Argentina. En esta circunstancia, y aunque bufen los eunucos, hay que valorar la existencia de una plataforma como Netflix, cuyo capítulo latinoamericano está haciendo un esfuerzo para conectarse con lo mejor de nuestra literatura. Recuerden las recientes adaptaciones de Pedro Páramo y 100 años de soledad, hechas desde el más evidente respeto a sus textos fuente. Sin Netflix, sin esta gestión de Netflix, que entendió que el equipo creativo que adaptase Oesterheld debía ser argento de la cabeza a los pies, hoy no tendríamos este Eternauta. Entonces, que una ficción argentina devenga fenómeno sociocultural en un país cuyo poder ejecutivo trabaja para eliminar las ficciones argentinas es inequívocamente un hecho político. El presidente ha decretado: basta de artistas locales. En cualquier momento agregará: no se los odia lo suficiente, como ya ha dicho de los periodistas. Pero el público le ha respondido: queremos más obras de artistas locales, porque nos representan y porque su excelencia, al nivel de los mejores del mundo, nos enorgullece. Pero además, el Eternauta no es cualquier ficción. Es la obra de un artista y militante que terminó secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido, al igual que sus 4 hijas y algunos de sus yernos y nietos. De entre las centenares de miles de historias terribles que la dictadura del 76 produjo, la de los Oesterheld es una de las más intolerables, material trágico digno de un Sófocles o de un Shakespeare. Porque hechos como esos nos singularizaron como uno de los pocos países donde se permitieron atrocidades semejantes en la entera historia de la humanidad. Y esa conciencia, la de pisar un territorio donde cuesta poco darle rienda suelta al odio cósmico, es algo que no puede faltar en ningún argentino de hoy, así como no le falta al Salvo versión 25. Vivimos en una crisis existencial permanente que viene con la cajita feliz del combo argentino y por lo tanto es inexorable. La perplejidad y el dolor que produce saber que formas parte de una sociedad que no solo bancó convertirse en una sucursal del infierno. Dios mío, el año que viene se cumplen 50 años del 76. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué será de nosotros a esa altura? Sino que, peor aún, coquetea hoy con producir una remake de aquel desastre. Y la apuesta sigue subiendo al nivel de la falta o del vale 4. Porque tanto como entender quién creó el Eternauta, importa entender qué cuenta. Una invasión extraterrestre vista desde la Argentina, ya lo sé, eso es la piel del asunto, la anécdota. Lo que cuenta en profundidad es más bien otra cosa.
Para empezar, la necesidad de asociarse para resistir. Otra vez, que la frase "nadie se salva solo" se convierta en divisa no significa lo mismo hoy que en otro momento. Lo que en 2010 hubiese sonado a lugar común del bien pensante, hoy suena revolucionario, dado que estamos en la Argentina ocupada por los cascarudos, teledirigidos para atacar, sin pensar. Otro signo de la sagacidad de la adaptación es que asume cuánto más difícil es asociarnos hoy que en el 57. Esta es la Argentina que precipitó de la experiencia de vivir 70 años con rabia y sin vacunas. Acá la desconfianza y la paranoia respecto del otro son la norma en vez de la excepción. Y por eso la primera temporada dramatiza la demora en la creación de un núcleo resistente. El Salvo del 57 confiaba en los milicos. El Salvo del 25 les muestra los dientes. Cuesta un huevo, y es lógico, integrar a quienes la sociedad bardea sistemáticamente, haciéndoles pasar las de Caín. Los venezolanos del delivery, el Pablo chino que ve en Salvo la encarnación de todas las humillaciones sufridas a manos de los argentinos. Dicho sea de paso, hay un gag entre Pablo y Juan Salvo que todavía me está haciendo reír. ¿Lo tenés ahí? ¿Cómo te llamas, nene? ¡La concha de tu madre me llamó! ¿Y el apellido? ¿Y el apellido? Le pregunta Juan Salvo, sin que se le mueva un pelo. Pero las barreras van cayendo una tras otra y la comunidad se refunda, sumando clases sociales y a los inmigrantes tradicionales, en este caso los asiáticos, tanto como a los nuevos, los latinoamericanos. Este Eternauta cuenta también la importancia de la industria, del saber, del trabajo y del ingenio. Esto ya estaba en el original, por cierto, a través de los hobbies de Juan Salvo, de la formación técnica de Favalli, de la presencia del tornero Franco. Pero en aquel entonces Oesterheld se contentó con honrar la realidad. Simplemente llevó a la ficción el fervor industrialista y educativo que el peronismo había puesto en marcha y con el cual la fusiladora no se animó o no supo interferir del todo. En cambio hoy, en la Argentina de Milei, industria, saber, trabajo e ingenio son malas palabras, defectos que se intenta erradicar. En ese sentido, el Eternauta de hoy funciona como un llamado de alerta nunca más oportuno. Cuando los ellos y los cascarudos de turno desembarcan en tu barrio y empiezan a joderte la vida, es más útil contar con el industrial aprobado que ser un as de las cripto y las apuestas online. Stagnaro y compañía lo verbalizan con gracia a través de Favalli, que celebra el hecho de que los autos antiguos, esto es, los no intervenidos por la tecnología electrónica, todavía puedan ser encendidos y circular. Lo viejo funciona, dice el Tano. La serie es el más grande desfile de autos vetustos y recauchutados: Torino, Meari, Renault 12, Peugeot 404 y mi favorita, la camioneta Ica, que he visto desde la crisis del año 2001. Dios proteja, dicho sea de paso, a las siempre rendidoras guías Filcar. Pero, por extensión, ese mismo "lo viejo funciona" aplica a otras cosas. Los viejos valores funcionan. El saber,
el oficio y la solidaridad por lo pronto. Y realzan la importancia de quienes los practican, aunque no sean veteranos, sino jovencitos. La presencia de la comunidad scout que anima el episodio de la iglesia debe ser leída en ese sentido. En último término, lo viejo funciona, se convierte en declaración de principios, un desprendimiento natural de la conciencia de estar narrando esa historia y no otra. Si algo demuestra la serie El Eternauta, es que ese anacronismo que es la historieta El Eternauta, un relato publicado en papel en ese soporte casi desaparecido que es una revista, funciona todavía. ¿Y cómo? La primera temporada cuenta muchas otras cosas, pero voy a llamarme a la prudencia y a señalar apenas una última que me parece trascendente. Este Eternauta tiene una sensibilidad femenina que le viene de puta madre. Está en la monja que, además del grupito scout, abrió la puerta de la iglesia para que sea santuario de madres solteras, de homeless y de todo tipo de marginados. Está en Ana y en Elena, interpretada por Carla Peterson, quienes impiden que Favali y Juan Salvo se deshumanicen, porque sin ellas se entregarían a la crueldad, usando como arma el argumento de la conveniencia y la practicidad. Favali llega al extremo de negarle a Salvo un vehículo para ir a buscar a Clara, que además es su ahijada, lo cual demuestra que en el fondo Salvo es muy buen tipo, porque a mí si me haces algo así no te dirijo más la palabra en la puta vida. Es Ana, la mujer de Favali, quien lo expresa con precisión cuando critica la reticencia a ser solidario con otros en la emergencia. La gente buena tiene que seguir existiendo, dice entonces. Y tiene razón, y por partida doble. No solo porque es humano tender la mano a quien la solicita, que además puede ser parte de esa gente a la que necesitamos salvar para que valga la pena seguir viviendo, sino también porque además, si dejas a alguien liberado a su suerte cuando podrías haberlo ayudado, aunque sea riesgoso, aunque no convenga, habrás renunciado ipso pucho a ser parte de esa gente buena que necesitamos que siga existiendo. Pero lo que más me impresiona, lo que más me conmueve y estremece de la existencia de este Eternauta actual es el hecho de que, insisto, se lo hayan propuesto o no sus creadores y productores, no se limitó a representar la vieja historia, sino que la continuó. Está colaborando con su escritura inacabada, tanto en la ficción como en la vida real. Porque, por un lado, Oesterheld mismo demostró en la práctica que consideraba El Eternauta como un work in progress, una historia que, lejos de haber adquirido su formato final, reescribió varias veces y le adosó nuevas partes, hasta que el secuestro y el asesinato le impidieron seguir. Esta es otra de sus sincronías con Walsh, que hizo lo mismo con Operación Masacre. Pulió el texto para cada reedición, le añadía nuevos prólogos, hasta que lo fusilaron a él. Si bien es cierto que Oesterheld no pudo concluir El Eternauta, cabe preguntarse si lo hubiese hecho de todos modos, de haber sobrevivido. Quizás intuyó que la historia no debía terminar mientras el odio cósmico siguiese haciendo de las suyas y la resistencia no hubiese obtenido un triunfo definitivo. Y ese triunfo, ¿qué les voy a contar a ustedes que lo padecen a diario? Todavía no llegó.
Pero Oesterheld hizo algo más. Borró deliberadamente las fronteras entre la ficción que había creado y la realidad de la Argentina contemporánea. Porque el narrador de la historieta original era un guionista de historieta llamado Germán, como él mismo se llamaba, Héctor Germán Oesterheld. Y el Eternauta, ese primer Eternauta en historieta, era el desarrollo de la historia que Juan Salvo en persona le había referido a ese guionista llamado Germán la noche que se materializó en su casa de zona norte. Pero ese Germán, después del primer Eternauta, no se contentó con registrar la historia de Salvo y contárnosla a nosotros. Después de oírla, estaba claro que no podía permanecer indiferente. Y por eso terminaba sumándose a la resistencia como un personaje más, como el mismo Oesterheld lo hizo en la vida real. Se los dije ya acá mismo en noviembre del año pasado. En el Eternauta del 76, es decir, en su segunda parte formal, el guionista y narrador, este Germán, participa de la lucha codo a codo con Salvo. Ya está adentro de la historia, y de la historia con mayúsculas. Jugado, como se jugó Oesterheld, como se jugó Walsh. En ese sentido, el destino del viejo puede ser leído como una prolongación inevitable de la historia que cuenta el Eternauta. Porque después de escribir y publicar la versión original que narraba una resistencia simbólica, decidió integrarse a la resistencia real y pagó las consecuencias en este mundo. Y ahora llega la serie a continuar la historia en un ámbito donde las diferencias entre la ficción y lo real están difuminadas del modo más deslumbrante. Porque la ficción está incidiendo sobre lo real, empezando a modificarlo. Y no hay mejor prueba de eso que los afiches de la serie que siguen en la calle, intervenidos por afiches más pequeños que les han pegoteado encima, reclamando por el paradero del viejo y de sus hijas. Una ficción, un producto cultural, ha irrumpido en la realidad, ha reventado la cuarta pared para recordarnos que el país, y en particular el Estado, nos debe justicia y la recuperación de los restos del viejo, que merece, como cualquier mortal, un lugar donde llevarle una flor. Si esto hubiese sido orquestado por Netflix, habría que admitir que cuenta con un equipo de marketing digno de ser reconocido como genial. Pero esto no es cosa de Netflix, sino de la realidad que se está apropiando, que está reescribiendo la ficción. ¿Qué es aquello con lo cual Oesterheld soñó, en último término? Que tomásemos su historia, pero no para regresarla a la biblioteca, sino para hacerla carne, para volverla combustible de la transformación del mundo en un lugar mejor, donde el odio cósmico sea desterrado para siempre. Hasta acá he machacado con la idea de que lo que ocurre con la serie excede la voluntad de sus creadores. Pero me atrevo a aventurar que, de algún modo, Stagnaro y compañía saben que su obra operará sobre la historia con H mayúscula. Del mismo modo en que, creo, el Salvo del 2025 sabe también que ha sido el Salvo del 57, que ya ha formado parte de una resistencia similar hace casi 70 años. No sé si se notó, pero yo estoy feliz de que exista esta serie.
o mejor, más que feliz, transfigurado. Porque como dije acá mismo en noviembre pasado, cada vez que leemos El Eternauta o pensamos en esa obra o en su autor, estamos colaborando a completar su aventura. Y ahora que podemos verla, además de leerla, somos millones los que consideramos la idea de completar su peripecia. La cosa está fulera, eso ya lo sé, eso ya lo saben. El gobierno de Milei es como la nevada de la historieta, cayendo en pleno verano, como en la serie. Mucha gente salió a recibirlo como una bendición y se quedó seca. Pero a esta altura ya paró de nevar y hay que salir a las calles. Hay que organizar la resistencia. Recursos no sobran, pero sí el ingenio y la creatividad. El golpe ha sido fuerte, pero, diría Favalli, lo esencial es reconducir esa fuerza para que deje de operar contra nosotros y juegue en nuestro favor. Y cuando el péndulo bascule en la dirección que anhelamos, habrá que poner el hombro para que el sur se convierta definitivamente en el nuevo norte. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Big Bang. Quiero vale 4. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Antes, cuando todavía no había nada, solo existía el silencio. Entonces llegó Big Bang, la música del universo. Big Bang, la diferencia entre estar vivo y existir. Big Bang, con Marcelo Figueras, el teatro de la mente. Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este teatro de la mente que pretende ser Big Bang, aquí en la Radio de las Madres, en la radio de EVE, todos los viernes a última hora. Estamos completamente eternautizados, digo, encima con este fin de semana largo. Digo, por eso yo creo que no he vivido para otra cosa en los últimos días, porque el miércoles, por eso la vi por primera vez con mi familia, y terminamos en la madrugada del jueves. Y después ayer la empecé a ver otra vez y terminamos viéndola por entera por segunda vez, hasta la madrugada con la familia.
El único que tiene que terminar de verla es el más pequeño porque se durmió siempre en el último capítulo. En parte del último capítulo, así que todavía le falta eso, le falta ese último salto del trampolín. Muy notable la manera en la que esto nos ocupa, ¿no? En cómo el estreno de una serie, obviamente, sí, de una serie basada en una obra tan importante, por lo menos para un sector de los argentinos, pueda detonar este tipo de fenómeno, ¿no? Digo, yo no me considero un experto en el Eternauta, ni mucho menos. Sí he leído muchas veces, sobre todo el original, el del 57 al 59 del que estamos hablando y aquel que la serie recrea. Y si bien es cierto que hay infinidad de cosas que son diferentes, la verdad que no me molestó para nada. Digo, no, qué sé yo, será porque no tengo introyectada la historia de una manera mecánica, en el sentido de ahora pasa esto y después tiene que pasar lo otro y después tiene que pasar lo otro. No sé, capaz que es por eso que no es la manera que yo tengo de conservar dentro mío obras narrativas, ¿no? Me pareció simplemente que la realidad que creaba este Eternauta nuevo a partir de la Argentina contemporánea reclamaba su propio decurso, y me pareció que el de la serie era correcto. Si bien las cosas no son literalmente iguales, como podrían serlo, ¿no? Me parece sí que es muy evidente el nivel de profundo respeto a la esencia de la obra. Pero bueno, digo, cada uno tiene derecho a tener su lectura al respecto. A mí me parece que lo que está haciendo el Eternauta de alguna manera es lo mismo que ocurre en la ficción del relato, ¿no? Está creando comunidades. Recién hablaba con alguien, digo, bueno, ahora voy a ver si los convenzo de salir al aire, pero decía eso, alguien que ya ha visto la serie, pero que tiene reservado para el fin de semana juntarse con amigos para volver a verla, ¿no? Digo, eso, ese fenómeno no es habitual, no es común, ¿no? Me parece que es indicador de una serie de cosas, algunas de las cuales espero haber al menos rozado en la primera hora del programa. Quédense porque todavía lo tenemos al Indio leyéndonos un texto, y quiero compartir con ustedes el estreno de un discazo que me tiene fascinado en estos últimos días, y ya volvemos. Ahora escuchemos una canción de Luis Alberto Spinetta, de un disco muy olvidado, pero que yo amé mucho en su momento y sigo valorando, que se llama Privé. Es una canción en la que se lo escucha a Luis con Isabel de Sebastián y que se llama No seas fanática. Ya no intento convencerte más, la verdad. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estamos acá con Mercedes de un lado y Leandro del otro, que son oyentes de este programa. Hace un par de semanas creo que Leandro me escribió diciendo: che, podemos pasar por el programa, con una excusa que no viene al caso. Bueno, y finalmente vinieron hoy, y cuando llegamos, por eso lo primero que comentaron era que ya habían visto, se habían quedado hasta las 4 de la mañana. Sí. 4:30. 4:30 de la mañana viendo El Eternauta. Y ellos eran los que estaban comentando que estaban armando con amigos volver a juntarse este fin de semana para verla en comunidad. Digo, ¿cuál era su relación previa con El Eternauta? ¿Habían leído la historieta en algún momento? Yo la leí cuando salió en una revista, no recuerdo cuál, en el 79, por ahí. Yo era un pequeñín de 13, 14 años, no me acuerdo. Y en ese momento la leía en fascículos. Salía, creo que fue la última edición que salió así en revistas, me parece. Ajá. Semanalmente yo la iba a comprar. Y así lo leí. ¿Vos, Marcelo? Yo en realidad había escuchado hablar del Eternauta de mi vieja. Mi mamá la había leído en algún momento en los 70, pero nunca la tuvo, o la tuvo y la abandonó en algún momento. Pero no registraba mucho hasta que salió, en un momento salió, Clarín sacó una serie de libros de historieta argentina, sí, y compramos todos, y mi vieja lo agarró y me dijo: tenés que leer esto. Y lo leí, y me encantó. Digo, son raras las experiencias al respecto, porque yo creo que leí la segunda parte antes que la primera. Porque la segunda parte tiene que haber salió en el 76, creo, salía en una revista de ediciones Récord que se llamaba Scorpio. Si no era Scorpio, era otra de las revistas de ediciones Récord, que en ese momento, por eso, eran los que editaban El Corto Maltés, eran los que habían reeditado una viejísima revista de historieta que se llamaba Titbits, donde leí por primera vez, qué sé yo, joyas ya clásicas de la historieta, como Terry y los Piratas. Y creo que leí primero el 76 porque salía ahí. ¿Y qué son esas cosas? Digo, me hicieron acordar ahora. Claro, yo estaba leyendo esa versión del Eternauta del 76, donde había unos tipos que estaban metidos en una resistencia muy concretamente, qué sé yo, y yo debo haber leído eso pensando que era solo ciencia ficción, ¿viste? Digo, sin tener la menor noción de que de alguna manera eso estaba pintando una realidad que todavía estaba ocurriendo en la Argentina de algún modo, ¿no? Bueno, yo cuando lo leí de pequeño tampoco, pero sin embargo sí sentía esta sensación de... me fue creando la sensación de ser resistente a eso. Pero obviamente yo pasé la dictadura muy inocentemente. A lo mejor un chico hoy de 14 años, de 13 años, tiene más noción. Sí, seguramente. Éramos muy inocentes. Seguramente, digo, sí, bueno, más o menos la experiencia que yo tuve al respecto.
Y desde esas lecturas, digo, ¿cómo les resultó la visión de la serie? Digo, ¿cómo procesaron las diferencias? ¿No? Digo, porque hay gente que... A mí me encantó que la trajeran a la actualidad. O sea, me llegó mucho más. Si bien en su momento cuando leí la historieta me quedaba lejos históricamente, sí, claro, por una cuestión etaria, y me gustó igual, porque algo de historia, familia peronista, bueno, conocía, y mi vieja me lo iba marcando un poco también, a medida que iba leyendo, decía, ¿por dónde vas acá? Bueno, esto no sé qué, puede ser tomado como tal cosa. Pero como que tiene otra forma, para mí que no lo viví eso, que me lo contaron. No sé, es como que me llega a otro modo cuando lo veo en la actualidad. Entonces me gustan las dos cosas, digamos. Me gustó en su momento leer la historia original y me gusta, claro, que la hayan ayornado a algo contemporáneo. Creo que es la decisión que había que tomar, ¿no? Digo, porque yo intentaba decirlo de alguna manera, digo, es lo que creo que Oestergel quiso hacer en su momento. Digo, cuando él con Solano López se preocupaba por hacer estas cosas de que en la ciudad apareciese en uno de los episodios que salió en el 58 una pintada que decía Vote Frondizi y todo eso, muy claramente estaba interpelando a que el lector se reconociese en su realidad, obviamente en una Argentina que no estaba siendo invadida por extraterrestres, en todo caso estaba siendo invadida por otra clase de gente, pero ese shock de decir, esto está pasando en mi ciudad, en mi país, en mi calle, en mi barrio, era algo que me parece que era lógico intentar replicar desde el hoy, ¿no? Digo, más allá de que querer replicar el 57 hubiese significado encarecer muchísimo más la producción, pero le hubiese puesto una distancia, ¿viste? Estás viendo algo, digo, como que ocurrió hace muchísimo otro tiempo, y en cambio lo que me parece que funciona y que se ve, digo, porque lo ves por las reacciones en todos lados, es esto de que la gente dice, mirá, ¿viste? Digo, como el meme de DiCaprio cuando está mirando diciendo, sí, claro, sí, mirá la esquina de todo eso, ¿no? Desde por eso los ciudadanos y ciudadanas comunes hasta, qué sé yo, Malena Pichot estaba diciendo, es la esquina de no sé donde claro, paso todos los días. Eso me parece que funciona, ¿no? Nosotros estábamos así, como exactamente así, señalando esta esquina, esta parte de Olivos. Munro, claro. Esto es capital, no, tuviste en el lado de provincia. Claro, hasta darme cuenta que por eso, que esa estatua de la libertad era una que yo había visto infinidad de veces durante un par de años que viví en Munro. Claro, y la toma era tan magníficamente dramática que cuesta vincularlo con eso de la vida cotidiana, pero era ahí, ¿no? Que creo que además es un gran chiste, para mí lo hizo como chiste. Y sí, es la Estatua de la Libertad en el medio del conurbano argentino. Hacemos una película hollywoodense y hasta te mostramos la Estatua de la Libertad, pero la nuestra. Digo, ¿qué fue lo que más les impactó, digo, en particular? Yo siempre amé El Eternauta. Yo tuve, no este libro que tenés acá, pero tuve el libro completo 3 veces y las 3 veces lo regalé a amigos extranjeros que venían a casa porque les hablaba del Eternauta y me fascinaba y quería que conocieran la cultura argentina y yo le esperé con mucha emoción y con emoción la vi. Ahora el sábado cuando le damos con amigos vamos a mirar más detalles y observar más cosas más técnicas y demás, pero para mí fue muy arrolladora y estoy súper feliz con todo lo que he movido en la gente ahora. Vos ves que esto impactó de verdad. Y con respecto a los cambios, vuelvo a la pregunta anterior, para mí, yo esperaba cambios, pero a mí me gustaron todos. Porque mi recuerdo cuando yo tenía 13 años era que, a pesar de que era la actualidad de 1957, a lo mejor había cosas que también eran mi actualidad en ese momento. Creo que hay una parte que Martita canta una canción, no recuerdo, o claro, Elena, sí, no sé, que canta ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y yo decía, bueno, esta es la canción que yo escucho en la radio. Y esa sensación que yo sentí a los 13 años, hoy hay chicos que la van a ver cuando vean a la chica con el Rappi. Esa debe ser la segunda parte. Porque esa era una canción italiana, una canción española
que estaba en una película de Carlos Saura, digo, me da la sensación de que es la versión de los 70. Puede ser, puede ser, no recuerdo exactamente ahora. Sí, puede ser. ¿Mercedes? A mí me atrapó la historia como si no hubiera leído nunca El Eternauta. O sea, si bien ya sabía lo que pasa, no sabía hasta dónde iba a ir la serie en la historia, o sea, hasta dónde iba a llegar, pero sabía lo que iba a pasar, porque ya había leído lo había leído más de una vez, de hecho. Pero me atrapó y estaba esperando ver qué iba a pasar. O sea, era como si fuera una serie de ficción de la cual no hubiera sabido nada. Y eso me atrapó, sentí que me resulta que no siempre me pasa. He visto otras producciones audiovisuales de libros que he leído y vas a decir, uy, ¿cómo va a ser? Pero no que me atrape la historia como si no supiera lo que va a venir. Eso, no sé, me resultó raro, pero me encantó que me ocurriera eso, ¿no? Porque me parece que además de la decisión de trasladarla a tiempos contemporáneos, digo, se tomaron el trabajo de verdaderamente adaptar, decir, bueno, si algo así pasara, digo, ¿cómo impactaría esto en una sociedad que no es la sociedad de 1955? ¿Viste? Digo, muy claramente. Lees El Eternauta original y hay determinadas cosas en términos de, por eso, las relaciones entre las personas de las distintas clases sociales, qué sé yo, que decís, claro, esta no es una sociedad que yo conozca, esta sociedad tiene poco y nada que ver con la sociedad argentina de hoy, claro. ¿No? Entonces, en lugar de simplemente trasplantar las acciones a tiempo contemporáneo y dejarlas tal cual, me parece que Estañaro y compañía se tomaron el trabajo de decir, bueno, a ver, en esta sociedad que está tanto más complicada en muchos sentidos de lo que estaba la sociedad argentina hace 70 años, ¿cómo impactaría esto, ¿no? Sí, por ejemplo, los diálogos que tiene Salvo con su mujer, que son de pareja separada. Claro. Se tiran dardos así, esos detalles para mí fueron fantásticos. Sí, está lleno de pequeños detalles. Y hace un rato por eso intercambiaba mensajes con yo tengo una hija que vive en Inglaterra, que la estaba viendo desde allá, y a ella, por ejemplo, le angustiaba particularmente el capítulo 2, el capítulo del edificio donde viven Elena y Clara, ¿no? Digo, esa realidad por eso, de ese microcosmos tan jodido, digo, tan egoísta, tan violento, que es un reflejo de la Argentina que estamos viviendo, aunque quizás mucha gente no se dé cuenta, porque como estamos metidos adentro, uno tiene naturalizado determinadas cosas, ¿no? Pero precisamente a lo mejor por eso, con la distancia, en este caso, de miles de kilómetros, y desde otra experiencia, esa agresividad se torna infinitamente más manifiesta, ¿no? Sí, yo ahora me estoy acordando, que te lo contaré y no te lo conté, que esa escena, a mí también me llamó mucho, esa parte, cuando ellos salen del edificio, en realidad, me llamó mucho la atención y me hizo acordar a una escena de la película Los Niños del Hombre. Children of Men, cuando salen con spoiler, salen con luego de la bombardeo en un edificio, salen y todos se quedan quietos. Como que hay una parte ahí que es por otro motivo, porque está con un arma, qué sé yo. Esa parte me transportó y me hizo acordar a esa escena de esa película, como la tensión contenida, en realidad. Fue esa sensación de tensión, todo a punto de estallar en cualquier momento, pero que se queda quieto por un instante, mientras ellos se van alejando. Fue una sensación similar a la que tuve me lo acordé en el momento y dije, pues lo comento y pasó. Bueno, por eso, pero porque Children of Men, o sea, transcurre en un futuro próximo, pero muy claramente distópico. Sí. Y esto ocurre en la Argentina de hoy, ¿no? Lo cual le lleva a uno a pensar y decir, bueno, también estamos viviendo en una Argentina, por eso digo, con elementos muy extremos, ¿no? Un presente distópico. Claro, que quizás, por eso como uno está tan acostumbrado a metabolizar la violencia constante en todas las relaciones y en la calle, con la gente con la que te cruzas, pero es muy fuerte, ¿no? Digo, yo creo que era una de las dificultades de la premisa que Estañaro y compañía se armaron, decir, y claro, bueno, y finalmente con toda esta gente hay que armar una comunidad resistente. ¿Y cómo hacemos con una sociedad tan dividida como la nuestra, ¿no? Digo, me parece que parte de su mérito es que, o sea, se han tomado todo el tiempo necesario como para poder volver verosímil eso, ¿no? Sí, y aparte creo que
con el tiempo que le permite, lo hicieron progresivo. No es que inmediatamente la gente se unió y no, que por lo eso. mostraron progresivamente al principio. Como yo decía, digo, como y... se demora, ¿no? Sí, el armado, digo, ni siquiera pueden cuajar entre ellos, ¿no? Digo, ahora digo, no me lo puse a releer ahora porque no tenía tiempo, no me daba margen, era una cosa o la otra. Pero me parece que la tensión que hay entre el grupo inicial de amigos y todo, qué sé yo, es infinitamente mayor a la tensión que existe entre ellos en el original, ¿no? Y eso también me parece que está bien, también me parece que es lógico en estos tiempos que estamos viviendo. Leandro, Mercedes, nada, muchísimas gracias por venir al programa, gracias por prestarse a conversar al aire. Me pareció que era una buena oportunidad de conversar. Y espero que nos veamos en cualquier otro momento cuando quieran volver. Bueno, gracias. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar al señor Carlos Alberto Indio Solari leyendo un fragmento de un texto de Wilhelm Reich que se llama El asesinato de Cristo. El indio al principio no identifica al autor, simplemente hace un chiste, pero bueno, se los digo yo para que no se cuelguen. Y es un texto muy interesante porque habla precisamente de cómo debe conducirse y cuál es la suerte que tiene que afrontar lo que Reich llama el pionero o los pioneros, aquellos que en la sociedad intentan dar un paso un poco más para allá y llevarnos a pensar y a considerar realidades diferentes. Escúchenlo. Esta noche voy a leerles algo de autor sinónimo que hace mucho que no leía. Y dice así. Los líderes contemporáneos no son más que agentes de la seguridad de este o aquel aspecto del statu quo, o simplemente piratas en mares sin ley. Un líder popular moderno debería ser casi el opuesto exacto de lo que la gente tanto ansía ver y aclamar como su líder. El pionero tendría que haber vivido con el lumpenaje, con pecadores y putas y criminales, para conocer el suelo del que crece la esperanza, y así también la miseria. El pionero tendría que rechazar toda tentación de ser un líder y evitar toda carnada que le ponga a la gente para seducirlo al liderazgo. Su primera gran tarea deberá ser negarse a ser un líder. Tal pionero debería percibir inmediatamente el peligro que amenaza con sumergir a todo líder popular, esto es, el peligro de convertirse en un mero objeto de admiración y en un proveedor de salvación y esperanza para la gente. Tal pionero debería dar el primer paso tomando a la gente seriamente y dejándola que se salve a sí misma. La gente crea a sus Cristos vivos con el fin de someterlos, o si los Cristos rehúsan, transformarlos en barrabases, para matarlos sin miramientos, cosa de promoverlos al cielo para la salvación, sin mover ellos un dedo. El pionero no complacerá para lograr la aprobación pública. Se dará cuenta que tal aplauso, siendo cómodo y agradable como es, dando el reconocimiento que parece dar, es el primer paso seguro hacia la extinción de lo que él representa y defiende. Por lo tanto, no tendrá que preocuparse, o hasta tratará de evitar, tanto como se pueda, lo que se llama reconocimiento público. La pretensión de reconocimiento es, de parte del pionero, miedo a tener que quedarse solo, y de parte de la gente en general, es cobardía a pensar por sí mismos. Esto no quiere decir que el pionero representará el rol de una muchacha que nadie saca a bailar. Esto no quiere decir que el pionero menospreciará a la gente o que él no deseará la aprobación pública. Si ha de cumplir su función, seguirá siendo humano hasta el fin, pero sabiendo por qué la gente confiere honores a las víctimas de su adoración, eludirá silenciosamente esta trampa. El pionero, en consecuencia,
no irá hacia la gente, no escribirá para la gente y no tratará de convencer a la gente de la verdad o la importancia social de su saber. Escribirá acerca de cosas que cree que son verdaderas y no para la gente. El pionero se sentirá impaciente, pero aprenderá a esperar. Solo es posible esperar pacientemente si no se tiene ambición de liderar o salvar a la gente. El pionero no tratará de demostrar su verdad ofendiendo a la gente, pero distinguirá la ofensa por la ofensa misma de la ofensa que resulta de decir lo que es cierto. El pionero percibirá al amigo que lo acompañará un trecho y luego se quedará sentado en el camino como una mula, sin moverse una pulgada, forzando así al que hace cosas a disminuir su marcha o a detenerse del todo. El pionero también conocerá bien el odio que fatalmente desarrollará la gente que es dejada atrás. Se precaverá cuidadosamente contra tales posibilidades, mencionando continuamente esta característica prominente de los hombres. Les aplicará una especie de inyección mental profiláctica, diciéndoles de antemano lo que más probablemente serán proclives a hacer en su contra, si él los deja atrás, sentados, no haciendo nada. Para sufrir menos la pérdida del líder, lo harán aparecer mal, menos importante, y hasta lo presentarán como de muy mal carácter. El pionero habrá aprendido de la historia pasada que el precio que hay que pagar por el éxito formal es el sacrificio de la esencia de los rigurosos trabajos propios. El modo de ser del pionero, sus ideas, su conducta y sus metas pueden haber penetrado imperceptiblemente en el espíritu público sin que nadie lo advirtiera. Hasta puede tener que sobrellevar la culpa por distorsiones de las que no es responsable, o por malas acciones que nunca propuso, y al final puede ser puesto en la cruz. El sentimiento de responsabilidad por todo lo que está ocurriendo en el mundo, aún en los más remotos rincones del planeta, es la característica del pionero. El pionero no se adherirá a la creencia en el martirio, querrá vivir y no morir por su causa. La gente aislará y pondrá en cuarentena al pionero de muchos modos. Un modo de conducirlo a la soledad es adorándolo, amontonándose a su alrededor, colgándose de sus labios y bebiendo la menor palabra que pronuncia. Sus parejas probablemente querrán desfilar entre las multitudes con el amante que es un líder. Los pioneros, en definitiva, tendrán que vivir una vida amorosa, plena, sana y gratificante. El pionero tendrá que conservar a toda costa un sistema emocional puro. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Para que vean que no todo en la vida es Eternauta, en esta semana estuve escuchando un disco nuevo, muy particular, de cuya existencia me enteré por una nota que salió en Radar, en el suplemento de página 12, creo que era 2 semanas, ahora no me acuerdo quién era el autor, digo, lamento para... bueno, después ahora lo googlearé y así cito su nombre y le doy el crédito que le corresponde. Hablaba el artículo de este disco nuevo de The Waterboys, esta banda que en realidad es el músico escocés Mike Scott, y la banda ha cambiado a lo largo de las décadas de integrantes, y básicamente la banda es Mike Scott y con quien sea que esté tocando en ese momento, ¿no? Aunque no le suene el nombre, seguramente por lo menos un par de canciones de The Waterboys, el Fisherman's Blues, y The Whole of the Moon, esas son esas canciones que han sonado durante décadas en las radios del mundo entero. Pero este era un disco muy particular, creo que es el disco número 16 en la discografía de los Waterboys, de Mike Scott y su banda del momento. Y me llamó la atención porque se llama Life, Death and Dennis Hopper, es decir, la vida, la muerte y Dennis Hopper. Dennis Hopper, el actor y director, lo ubican un poco, Dennis Hopper, un actor que empezó a trabajar muy muy joven en Hollywood. De hecho trabajó en dos de los clásicos con James Dean, haciendo de hermano de James Dean, creo, en una de ellas, y que después se convirtió en una especie de ícono de la contracultura, cuando empezó a dirigir. Es el tipo que dirigió esta película que se llama Busco mi destino, Easy Rider, con Peter Fonda y un todavía jovencísimo Jack Nicholson, que fue un furor, digamos, porque fue una de las primeras películas que de alguna manera representó lo que era la contracultura juvenil en los Estados Unidos, ¿no? Entonces me dio curiosidad, ¿a quién se le ocurre dedicarle un disco entero a Dennis Hopper? Dennis Hopper, que murió hace casi 15 años, ahora a fines de mayo precisamente se cumplen 15 años de su muerte, que nunca fue una estrella, pero que bueno, participó, además de Easy Rider, Busco mi destino. Dennis Hopper es el fotógrafo demente de Apocalypse Now, supongo que ese todos los tienen presentes, y también es el gángster enloquecido de Blue Velvet, de Terciopelo Azul, el clásico de David Lynch. Pero bueno, me intrigó un poco esto, ¿no? Y me encontré con un disco que tiene 20 y pico de canciones, todas relativamente cortas, y es un disco de una enorme creatividad en lo musical, ¿no? Que de alguna manera recrea como muchos de los sonidos de la época, o sea, de la época en la cual Dennis Hopper se convirtió en Dennis Hopper, pero me parece un disco maravillosamente variado, y no deja de ser una locura, ¿no? Dedicarle un disco conceptual a esta altura del partido a un actor, pero verdaderamente es muy bonito, más allá de que no tengan presente la historia de Dennis Hopper, y más allá de que no puedan seguir necesariamente lo que van contando las letras. Es una maravilla de disco, y quiero compartir con ustedes algunos temas como para que se den cuenta, por un lado, de lo variado que es y de lo interesante que es. El disco se abre con esta canción que se llama Kansas,
en la que ni siquiera canta Mike Scott. El que canta es un músico, maravilloso músico norteamericano de blues y de country que se llama Steve Earle. Escuchen esta Kansas. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Este arranque casi bucólico, totalmente canta, y tiene que ver con el hecho de que claramente Dennis Hopper nació en Dodge City, en Kansas, entonces, digamos, era un chico del campo, por decirlo de alguna manera, y esta canción lo que representa sus orígenes, pero claro, después de ahí se toma el tren, y Dennis Hopper se va a Hollywood, y ahí es donde tiene lugar esta canción que se llama, muy en el espíritu de los 60, Live in the Moment, baby, es como decir, viví en el momento, baby. Oh my God, is that Dennis Hopper? Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
las ventajas de tener oyentes atentos. Acá Gabriel Cerini me apunta que el autor del artículo de Radar sobre este disco de los Waterboys fue Martín E. Graciano. Muchas gracias, Gabriel. El disco, bueno, como digo, tiene cantidad de temas, algunos instrumentales, obviamente, que tienen que ver con una cosa más más dramática, por decirlo de algún modo, y tiene invitados de lujo. Bueno, además de Steve Earle, que era el que sonaba en el primer tema, está Bruce Springsteen, pero quizás la que para mí es la colaboración más destacada es la de la genia de Fiona Apple. Quizás recuerden o hayan escuchado también que Fiona Apple hizo una versión maravillosa de The Hold of the Moon, de uno de los temas más conocidos de los Waterboys, y acá de alguna manera devuelve el favor en esta canción que se llama Letter from an Unknown Girlfriend, lo cual sería literalmente así como carta de una novia desconocida, en la cual la talentosísima Fiona, que es talentosísima no solo como compositora, sino también como pianista y como cantante, interpreta maravillosamente el desgarro de esta chica, de esta novia desconocida que se resistió a caer en las garras de alguien como Dennis Hopper y sin embargo terminó cayendo. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Central en el disco porque de alguna manera recoge lo que fue la chispa inicial, ¿no? lo que lo decidió a Mike Scott de tomar a Dennis Hopper como figura inspiradora. Después de encontrar un reportaje en algún momento de la vida de Dennis Hopper, en el cual el actor y director y de mente profesional declaraba con toda sinceridad: no sé cómo lo hice, pero lo hice. Y esa frase, lo conmovió, porque a determinada altura de la vida, bueno, Mike Scott también es un tipo que tiene 60 y pico largos, pasa esto, ¿no? Que de repente uno mira para atrás y ve que a pesar de todas las cosas, uno ha conseguido armar algo por lo cual valió la pena haber vivido, y esta idea de la verdad que no sé cómo lo hice, porque no es que fue por una receta, pero finalmente terminé haciéndolo, ¿no? Es una canción muy, muy bonita y con ella cerramos este vistazo, este pantallazo nada más a Life, Death y Dennis Hopper.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Rapidísimamente, porque no quiero comer tiempo el programa, que sí, agradecerle a toda la gente que hace posible este programa, Bruno y Flavia en la producción, Gaby Gugliaro en los controles, Pablo Casasola en el streaming, Pocho en las redes, agradecerle al Indio, como siempre, a Leandro y a Mercedes por haberse costeado hasta acá, a la gente del chat de Telegram, a la gente del chat de YouTube, muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Júntense este fin de semana a ver El Eternauta, a escuchar Life, Death and Dennis Hopper, con la excusa que sea, pero júntense, reconstruyamos lazos, hagamos esto que nos hace mucha falta. Que estén muy bien, los queremos mucho, que sueñen en colores, chao. Se te antoja